Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, a los maestros. Nuevamente reunidos en este estudio de esta obra espiritual. Nuestro tema de hoy, el escrito del maestro Juan, las 7 virtudes de la vida perfecta. Y de qué tentación debemos preservarnos, capítulo de llave de oro. Alba, Rocío, adelante, por favor. Gracias, Cande. Buenos días y buenas tardes. Pasen sus corazones a todos donde se encuentren. Voy a dar mi opinión al capítulo de El huerto de Juan Florece. En el diálogo que sostenía Miriam con Juan, el calor de la luz que irradiaba la madre del maestro sirvió de puente para despertar el yo interno del apóstol a ese amor callado durante tantos años y fue transformado y era transformado en sufrimiento a la pérdida del maestro. Y ese jardín iluminado tenía que dar frutos. ¿Cómo? Juan ya había sacado copias de algunos escritos del príncipe Melchor y del maestro Filón. Y uno de aquellos trabajos espirituales, dice la obra, se titulaba Las 6 verdades, que la verdad, como me gustaría leer. El otro era Las 7 virtudes de la vida perfecta. Y en todas las meditaciones, el apóstol Juan le perseguía la idea de hacer este trabajo que el maestro Melchor de Oreb hizo verbalmente en las cátedras espirituales para sus alumnos en el Monte Or, pero le asaltaba el temor de no ser capaz. El apóstol, el más amado, dice la obra, el que más tiempo permaneció en la tierra originaria del profeta Nazareno, y fue también el que más bebió la divina sabiduría en sus leyes profundas, eternas y desconocidas de la mayoría de los hombres. Cuando él tuvo la visión, y dice en la misma, dentro de todo lo que vio, que un señor entregaba bolsillos con monedas de oro a determinados seres, dice, que se acercaban junto a él. Juan era uno de esos determinados seres que se había acercado al maestro. Era uno de los 12 discípulos que estuvo junto al maestro y tenía pendiente una deuda con su maestro y con la humanidad. Cuando Juan comprende aquel oculto significado de la visión y se siente profundamente humillado ante la divina majestad, él se delata como un obrero negligente. En tus huertos de amor, dice, según mi humilde opinión, con esto entiendo que se está refiriendo cuando se encontraba cerca del maestro, a ese huerto de amor. Y en lo que respecta a la mención de sacrificio, aclaro, vuelvo a repetir, según mi humilde opinión, se trataba de hacer lo que hicieron los demás apóstoles, ir por el mundo y entregar el mensaje de amor tal como el maestro quería que se hiciera, y estamos hablando de verdaderos sacrificios de toda índole para que el mensaje pudiera llegar a todos los rincones del mundo, tal como lo estamos recibiendo nosotros a través de la obra de nuestra amada Mamina, y de fe. Pero el dolor tan intenso de perder a ese fanal de luz había sido tan grande que opacó a ese espíritu al grado de que hizo literal la frase de que la fe sin obras es letra muerta.
y comienza a trabajar y su espíritu volvió al huerto de amor, de sacrificio y de fe de su maestro. Esto surgió, de ese despertar, surgió la caridad para el prójimo. Ahí empieza ya a salir la parte de las 7 virtudes. Y aquí es cuando surge la caridad para el prójimo, y la pudo ver tal como la vio su maestro divino, que era ante todo y por encima de todo, la palabra suave que consuela y aliento, y pudo sentir la piedad que perdona. Y en una palabra dice que era el amor que se da generosamente en pensamiento, palabras y acciones, sin pedir nada y sin esperar ninguna recompensa. Y fue entonces, dice esta primera virtud, que se cumplió la palabra del santo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás vendría por añadidura. Luego siguió la pureza, y dice: la pureza de vida en pensamiento, palabra y obra, que es la convivencia con nuestros semejantes, familiares o amigos, sin causarnos el menor daño unos a otros, ni en la honra, ni en los bienes, ni en los sentimientos o afectos, y menos aún en la vida que la eterna potencia ha reservado a su sola voluntad soberana. Bienaventurados, dicen los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, dijo un día el divino maestro, y esa promesa es para todos, en la medida que vayamos o que vaya trabajando estas 7 virtudes. Luego sigue la paciencia. En todas las circunstancias de la vida, dice, la virtud del poder invencible es esta. Y es una savia fecunda de la vida extraordinaria en las actividades exteriores y de quietud interior. Este hábito en todos los momentos de la vida es lo único que puede hermanarse con la inalterable armonía interior necesaria, dice, para vencer todas las dificultades que entorpece el justo desenvolvimiento de las energías del espíritu que llevó a la vida física en seguimiento de un ideal superior. Continuamos con la perseverancia en el sendero elegido. No obstante las opiniones diversas del mundo, los juicios humanos, dice esta virtud, pesan mucho y marcan derroteros equivocados cuando el alma está vacilante y temerosa, y no es fácil adquirir el valor para enfrentar tanta crítica que pueden hacer los que nos rodean cuando iniciamos este camino o cualquier otro que nos conduzca a un despertar de conciencia. El alma tiene que estar bien acertada y dispuesta a seguir el camino que eligió, cualquiera que fuera. Luego nos vamos con la concentración espiritual, que es buscando el propio conocimiento y la energía de la eterna potencia. Dice aquí que todo trabajo requiere conocimiento a fondo. Y cuando se trata de conocerlo en todos sus aspectos, buenos y malos, agradables y desagradables, elevados y ruines, generosos y mezquinos, entonces se debe tener en cuenta que la meditación es la herramienta necesaria para facilitar la labor que tendrá que llevar el espíritu para que lo sitúe en el plano de evolución en que por ley divina está colocado. Y por medio de ese hábito podemos ver los peligros y tropiezos que puedan interrumpir nuestra evolución
y romper nuestras alianzas y pactos que hayamos hecho en colaboración con los grandes apóstoles de la redención humana. Viene una virtud que podría causar movimiento de duda, de temor y hasta de enojo. Se trata de la virtud de la consagración a la ciencia, que nos descubre las obras y leyes de Dios y nos hace útiles a la humanidad. Es una virtud que, si se comprende a profundidad la intención de la misma, se aceptaría sin temor alguno. Y esa voluntad y ese tiempo que menciona de consagrar al estudio de la ciencia de Dios y de sus obras son las que hacen al espíritu capaz de ser maestro y guía de las porciones de la humanidad que la eterna ley nos designa, para conducirlas hacia los caminos de la justicia, de la paz y del amor, donde todos encontraremos la felicidad buscada. Y por último, el desinterés, la cereza del pastel, la cumbre de la montaña, como menciona la obra, donde llegan las almas generosas, heroicas y sublimes después de haber realizado una vida llena de merecimientos, de obras, de bien y de justicia y de entrega de lleno al servicio de Dios Padre y a todos sus semejantes, virtud esta que por excelencia es de héroes y de santos. Hay un dato muy interesante en estas 7 virtudes. Lo comentaba ayer con unos hermanos. Si ustedes suman la palabra que dice primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, cada letra tiene un número. Por ejemplo, la palabra primera se conforma de 7 letras y así sucesivamente. Y si suman todas desde la primera hasta la séptima, el total les da un total de 70, que es igual a 7. Si suman las virtudes, caridad, pureza, paciencia, perseverancia, les da un total de 70, que viene siendo 7. En estas virtudes hay orden, hay equilibrio, hay un concepto ahí guardadito. Si hacen esa suma de toda esta partecita que conforma las 7 virtudes de la vida perfecta. Gracias, hermanos, por escucharme y les deseo paz en su corazón. Excelente día. Muchas gracias. Cielo, adelante, por favor. Muy buenos días para todos. La paz de mi divino Maestro sea con ustedes. Releyendo y releyendo las 7 virtudes de la vida perfecta, llegaba siempre al final, y voy a tomar un pequeño espacio, en la parte que dice, eterna majestad del infinito. Aquí tienes tu insignificante criatura que solo ha podido traerte en ofrenda el pequeño vaso de su corazón ardiendo en amor hacia ti para siempre. ¿Qué pides, alma? El continuar sirviendo a Dios y a todos sus semejantes. ¿Qué quiere para sí misma? Amar y ser amada hasta lo infinito. Y me preguntaba, ¿será que yo algún día podré lograr eso? ¿Y cómo lo hago? Y releyendo y leyendo las 7 virtudes de la vida perfecta, me encuentro que es el mapa o brújula que la ley divina, a través de nuestro divino Maestro, ha colocado en este plano para algún día poder llegar y entregarnos completamente a todo lo que conviene al nacimiento y florecimiento de nuestra conciencia. Cada uno de estos puntos, cada una de estas virtudes, yo las encuentro entrelazadas la una con las otras y son la muestra máxima a la que puede llegar un ser humano en el amor fraterno. Cada una de ellas es
una virtud, pero para llegar a esa virtud, ¿cómo lo lograría? Pensaba yo. ¿Cómo voy a lograr? Las veía 7, yo decía, uy, como dice la hermana ahora, contando 70, lo que sea. Dios mío, ¿cómo lo hago? Pues muy sencillo. Siempre he caído en cuenta y siempre es como mi bandera, el saber que mi divino Maestro, mi divino amor, mi divino Señor, todo lo que ha dicho y dejó escrito aquí es una verdad que se cumple. Y si Él dice que podemos llegar a ese punto, llegaremos. Y analizando y leyendo la obra y las palabras del Maestro, me he dado cuenta que solamente para poder alcanzar cada una de ellas hay que tener una entrega absoluta a su voluntad. Hay que diluirse en ella. Hay que dejar que el Maestro haga a través de uno. Hay que tener ese valor necesario para decir basta al mundo y poder encontrar en cada una de las palabras de la obra la solución para poder incorporar a mi vida o a la vida de cada uno dichas virtudes. Es algo maravilloso entender que es el Maestro el quien nos dirige y que nos da la posibilidad a todos y cada uno de nosotros de poder que cada una de ellas formen parte de nuestras vidas. Cada una tiene su parte fácil y su parte difícil. Si nosotros las analizamos, la primera, que es la de la caridad, creo que la parte más difícil es la caridad que se refiere a aquella que debemos tener de compasión y misericordia con nuestros hermanos, no tanto en el aspecto físico, sino en el aspecto espiritual. Cuando hablamos de la paciencia es una virtud que ennoblece el alma porque nos enseña a estar en quietud y a estar bajo la tutela del Divino Maestro. Cada uno de nosotros desarrolla más una virtud que otra. Creo que esto se debe a la evolución que cada uno tiene. Y es así como hay hermanos que son más dados a la ciencia, otros son más dados a lo que es la parte mística, otros a lo que es la parte de la meditación, otros a lo que es la parte de la oración. Pero si alguna de ellas sobresale, todas las demás vienen detrás. Para mí ha sido esto una escuela, porque desde que conozco la obra, lo primero que yo leí fue eso, las 7 virtudes de la vida perfecta. Me llamaron muchísimo la atención y en una clase que me tocó dar de ética y valores a los jóvenes, sencillamente les hablé sobre la caridad. Y les cuento que fue una cosa que me dejó tan sorprendida que la gente no sabe qué es la caridad en sí. Y si cada día nosotros callamos ante los defectos humanos, si en nuestros hogares somos nosotros esa vela encendida, esa vela que todos miran en la casa, porque aunque no lo creamos, el hecho de pertenecer acá a la fraternidad y que nuestras familias se den cuenta, nosotros debemos ser un ejemplo para ellos y no podremos lograrlo sin la ayuda del Señor y sin estas virtudes. Pero les digo sinceramente, no es difícil siempre y cuando estemos cogidos de las manos del Señor y tengamos la resolución completa de que sea Él el que actúe a través de nosotros. Porque nosotros solos no podemos nada, no somos nada. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios nunca llegaremos a hacer nada. Muchas gracias. Que la paz del Señor sea con ustedes. Muchas gracias, cielo.
Las 7 virtudes de la vida perfecta. Vibraciones en que debe trabajar el alma encarnada para ir cambiando, transformando ese jardín interior, ese yo inferior, que es un conjunto de energía que el alma encarnada, ella misma, forma en vida tras vida. Entonces, todo ese yo inferior que nace de los instintos en que se movió esa energía en los mundos inferiores, vegetal, animal, donde el camino es en cierta forma instintivo. Bueno, pues estos instintos llegan junto con esa energía al reino humano cuando esa alma se individualiza. Esos instintos no desaparecen, vienen en ese proceso de evolución y entonces el alma al iniciar su camino tiene esa fuerza encima, pero su camino como alma encarnada que ha sido dotada de facultades como la inteligencia, la voluntad, la conciencia, ya no es un camino de instintos, ahora es un camino de inteligencia, de pensamiento, pero el alma no tiene experiencia. Es como un niño al que le dan un juguete y tiene que aprender a usarlo. Pero tiene que vivir en el día a día, tiene entornos, tiene un camino de evolución y por esa inexperiencia inicia una serie de errores y va aprendiendo, pero va formando esas energías que no vibran en un plano positivo. Y de allí el desarrollo de esos famosos 7 defectos, que no son 7, son 7 por 7 y por 7, ¿verdad? Que son costumbres también. Entonces, ¿qué me ha pasado en esta última vida? Pues nazco en un entorno donde hay una religión, hay un conocimiento, un dogma que domina, que en esta parte del mundo es la que impera, y caigo dentro de ese entorno. Bueno, a través de dudas, de búsquedas, de experiencias, logro llegar a empezar a conocer la verdad, porque la obra es la verdad, la obra es la vibración del divino maestro. Y me doy cuenta que por muchas razones, pues cometí errores, pero ahora tengo que corregirlos. Y precisamente esas 7 virtudes, entre otras muchas cosas, porque es largo y es difícil, pero se puede hacer. Esas 7 virtudes me van a ayudar a ir transformando, a ir cambiando, pues los defectos que no vibran dentro de la ley del amor fraterno.
Ese es un nuevo punto de vista que tengo yo sobre este escrito de nuestro maestro Juan. Vicente, por favor, adelante. Gracias, Candelario. Paz y salud para todos. Bueno, desde Málaga, España, quiero compartiros mi sentir y mi idea al respecto. Y mi sentir y mi idea pasa porque cuando, bueno, las personas que tenemos un cierto nivel de conciencia y que nos sentimos integrados en estos conocimientos de la luz y demás, cuando leemos estos capítulos nos embelesa, nos atrapa y pensamos qué belleza más grande, qué bonitos son, cómo podría yo llegar a este tal. Y hay que partir de la base de, bueno, mirarnos a nosotros mismos en principio, conocernos a nosotros mismos en principio, para saber cuál es nuestra disposición, para saber hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar a nuestra parcela personal, nuestro amor propio, nuestro orgullo, etc., 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 para poder continuar por estos caminos. Esa es la primera parte, conocernos. Esto que leemos de las 7 virtudes de la vida perfecta es algo grande, muy grande. ¿Por qué? Porque nos lleva a los caminos de la luz. Porque cuando lo sentimos y nos desarrollamos en función de lo que la ley nos dice, nos dicta, nos sentimos fortalecidos y protegidos. Pero previamente tenemos que saber cuál es nuestro nivel de renuncia a ciertas parcelas personales. Y eso se hace a través de la introspección. La introspección es la herramienta que te brinda la divinidad para conocerte. Eso es lo primero. Si verdaderamente estás dispuesto a querer seguir los dictámenes que vienen en los pensamientos, en las virtudes de la vida perfecta, y a los dictámenes que nos marca la obra en las distintas variedades de la vida y actos nuestros, si verdaderamente estamos dispuestos si nuestra disposición es a seguir, si nuestra intencionalidad es realizar estos elementos para llegar al desinterés, que es cuando te has integrado verdaderamente en los caminos de la luz, entonces podemos seguir adelante. Esto no quiere decir que no nos vayamos a tropezar y caernos en un momento dado, pero si nuestra disposición es fuerte, nuestra intencionalidad es buena y nuestra disponibilidad es fuerte, nos levantamos y continuamos. Entonces estaremos haciendo camino. Es lo que yo siento bajo mi punto de vista en estos aspectos. Y a medida que te vas integrando en estos elementos, si verdaderamente sientes lo que es la llamada de la luz, del Padre, de la creación, de todos esos estamentos, empezarás a desprenderte de elementos sociales, de cargas sociales, en fin, de todo lo que nos rodea el mundo material y que tampoco tiene mucho valor en cuanto a desarrollar nuestra vida conforme a los estamentos espirituales. Y nos vamos a desprendiendo de esos elementos. Eso no quiere decir que no tengamos que estar. Estamos aquí, estamos en la sociedad metidos, pero no somos. Somos lo que verdaderamente nosotros sentimos en base a esto. Entonces, esta es la primera parte que tenemos que desarrollar, o sea, que tenemos que tener claro para poder desarrollar después lo de las virtudes de la vida perfecta. Si hay algo, si somos sinceros con nosotros mismos y hay algo que encontramos, pues yo no estoy dispuesto a perdonar a este por esto, o yo no estoy dispuesto a renunciar a aquello por lo otro, bueno,
Entonces no merece la pena que te continúes en esto, porque estás anclado a esos sentimientos tuyos. Estás anclado ahí, tienes que soltar esas ataduras. Tienes que sentirlo en ti, soltar las ataduras e ir adelante con valentía. Porque no se trata de debilidades. Cuando tú le demuestras al mundo serenamente que no eres conflictivo y que cualquiera que te ofenda o que te haga tal y cual no te va a hacer mella y no vas a dar respuesta, eso no es debilidad, es fortaleza. Dentro de los muchos aspectos variados que se presentan en la vida. Fortaleza. Porque comprendes a la persona que tienes enfrente, lo comprendes, sabes en el momento que está, porque hemos pasado por eso, y entonces lo dejas estar. Y continúas tu camino. Y entonces le has dejado ahí una huella, porque el otro se quedará pensando, bueno, ¿y este? ¿De qué vas? Si es un mezquino y una persona que no piensa con claridad, pues dirá, mira qué cobarde, mira cómo se le ha acojonado al tío este, tal cual. Ahora, si es un tío que se adentra un poquito más en el tema, dirá, esta lección que me ha dado este tío, porque claro, hay algo que está bien, claro, mi tranquilidad, mi serenidad, mi paz está por encima de cualquier conflicto social, cualquier historia. Más o menos lo que viene a decirnos las 7 virtudes. Entonces es un poco el preámbulo, ¿verdad? El saber cómo estamos nosotros, cómo estamos dispuestos, cómo nos disponemos a debatirnos en la vida, en el día a día, en cuanto a seguir los dictámenes de la hora. Si verdaderamente estamos bien integrados y nos sentimos fortalecidos, pues bueno, vamos adelante con ello. E iremos consiguiendo objetivos. Lógicamente, si llegamos al desinterés, como ya han hablado la compañera Alba Rocío y bueno, los demás, el desinterés digamos, es la guinda del pastel. ¿Por qué? Porque has conseguido desconectarte de todos esos elementos perniciosos sociales que te pueden hacer levantarte. Si no sientes en ningún momento acritud, rechazo ni nada por todas las cosas de la vida, sino lo que sientes es comprensión, paz y sosiego, entonces vas desprendiéndote y vas teniendo desinterés. ¿Por qué? Porque mi interés está proyectado hacia allí, hacia la luz. Y yo quiero ir hacia la luz. ¿Y cómo tengo que hacer para ir a la luz? Me tengo que desprender de esto, me desprendo y sigo hacia la luz. Y lo demás no tiene importancia para mí. Tiene la importancia que se debe tener en el caso de atender a personas y demás, pero dentro del contexto del propósito, no del despropósito. Y vamos a conseguir el desinterés cuando solamente tengamos nuestro norte, nuestra luz de polarización, sea nuestro divino maestro, nuestro Mesías instructor, que Él nos espera con los brazos abiertos. Referente al tema de la tentación que debemos preservarnos, nos lo pone muy clarito y relativamente fácil. ¿Por qué? Porque en este tiempo final de ciclo tenemos que centrarnos en nosotros, como tantas veces se ha comentado aquí, ¿verdad? Tenemos que centrarnos en nosotros. Y como bien dice el párrafo, dejad al hilo conductor del eterno amor hacer por vosotros lo que en el amor es justicia, y no salgáis en su búsqueda desesperada. Es la hora tremenda de la justicia divina, en que la ley inexorable debe cumplirse en todos aquellos que teniendo la luz en sus manos la dejaron apagarse innumerables veces. Pues ahí tenemos la cuestión del trabajo. Aquí tenemos la pregunta para desarrollar. ¿Cómo hacemos con la sociedad? Pues con nuestro pensamiento, con nuestra meditación, con nuestra oración al Padre,
para que les lleve luz a todas las personas que no están integradas en su camino. Desde esa parcela serena, tranquila que tenemos en nuestros momentos de paz y serenidad, sí conseguimos alinearnos con la divinidad y emitimos un pensamiento. Ese es un trabajo muy, muy positivo. Entonces, uno de los cumplimientos bastante constructivo para seguir adelante en estos momentos. En cuanto a la segunda tentación, es muy bella y muy grande a la vez, porque nos dice que todas las obras de Dios comienzan de la más ínfima pequeñez humana. Y vuelvo nuevamente a decir, si nuestra intencionalidad, nuestra proyección, nuestra entrega a la voluntad soberana del Padre Creador se hace, por muy pequeña que sea la obra, es grande. Por muy pequeñita que sea, es grande. Porque lo que cuenta es el valor tuyo, tu valor interno, tu realización interna, tu deseo de estar entregado a lo que se dictamina en el orden creativo. Entonces no debemos acobardarnos porque nos creamos pequeños. Es lo que dice la segunda tentación. Entonces, siguiendo estas indicaciones, acordaros que en estos tiempos convulsos que vivimos, en estos tiempos de movimientos raros y extraños, porque es final de ciclo y ya se está poniendo en cumplimiento lo que se debe determinar para un final de ciclo, van a venir cosas muy extrañas, pero nuestra aportación siempre va a ser de sosiego, de paz y de comprensión hacia todas las cosas, nunca de irritación sobre nada ni nadie, ni políticos, ni gobierno, ni guerras, ni nada. Comprensión y dejarlo todo, absolutamente todo, en manos de nuestro Padre Creador y de nuestro amado Mesías Instructor. Nada más. Besitos para todos. Gracias, Vicente. ¿De qué tentación debemos preservarnos? Nos dice la lectura: habéis sido apartados de las multitudes por la fuerza de vuestro amor y el mío, porque es llegada la hora de que se cumpla en vosotros otra palabra mía pronunciado años atrás. Os dejo como libros en blanco donde los míos, que están dispersos, vendrán a estapar sus nombres y formar con vosotros en las filas de los pequeños Cristos que han de representarme con la palabra y con el ejemplo en esta hora postrera. Os dejo como libros en blanco. Quiero entenderlo. Y pienso que el maestro dice que en cada alma encarnada que siga su camino, van a estar llegando almas que son de la heredad del maestro, y esa alma que tiene más experiencia, más tiempo, más camino recorrido, pues obviamente debe intentar ayudarle a esas almas que van llegando. Así lo entiendo, que dice, y firmarán con vosotros en las filas de los pequeños Cristos, que en esta hora deben representarme. Y debo representarlo porque todas las almas, todas las chispas, tenemos un camino que recorrer que ya está marcado. En el camino de la evolución, esa ley del amor, algún día, y ese es el ejemplo que nos da el maestro, algún día
nos llevará al Padre, a todas las chispas. El tiempo no importa, todas van a llegar. En un intento, en dos, en tres, no sé en cuántos. Pero de eso sí estoy seguro, todos vamos a llegar. Bueno, yo quería apuntar, si me permites, Candelario, Sí, adelante. en cuanto hablamos sobre, siempre mencionamos el alma, el alma, el alma, el alma. Yo, mi visión personal es de la personalidad. Yo ahora mismo desconozco, yo sé que mi alma tiene los registros de mis existencias anteriores. Bueno, tiene el yo superior y ahí se reflejará en el alma algo más de lo que tengo yo ahora. Pero que tenemos que cuidarnos muy mucho nosotros, la personalidad, nuestra personalidad, y en la medida que se pueda, si conseguimos recibir impulsos del alma, si lo sentimos así, pues actuar conforme a lo que se vea. Si no hay ese recibimiento, esa supuesta intuición que a veces es convergente con lo que el alma quiere, pues entonces tenemos nuestros textos, nuestros libros, nuestro conocimiento para que la personalidad obre conforme a lo que estamos leyendo. Y lógicamente eso tiene que ir, si hacemos como viene en la obra, tiene que ir muy, muy en consonancia con lo que se dicta en el yo superior. O sea, el yo superior va a recibir nuestra experiencia vivida y si lo hacemos conforme a lo que está en, primero, nuestra ley, si estamos cumpliendo nuestra ley ya estamos avanzando. Pero fijaros, es la personalidad la que está cumpliendo y de alguna forma ese avance es del yo superior. Es el yo superior el que recoge esa coherencia en el desarrollo de la vida y en el cumplimiento de la ley. Y después, si nos extendemos un poquito más de lo que nuestra ley tiene y hacemos obras complementarias o anexas, pues estaremos ensalzando un poquito más al yo superior. Y el alma se llevará su reflejo de todas estas cosas que hace la personalidad. Porque el alma, bueno, supongo yo que el alma puede que lo haga cuando estemos dormidos en el astral, el funcionamiento no lo conozco muy bien, pero es la personalidad la que en el mundo físico material va a disolver esos anclajes que tenemos que no nos permite evolucionar. La personalidad somos nosotros. Si nosotros conseguimos reconocer esos elementos, si nosotros conseguimos ver con claridad qué es lo que necesitamos y actuamos consecuentemente, entonces, lógicamente, iremos avanzando y cuando desencarnemos, esta aportación nuestra, que está grabada en nuestras esferas mentales, va con el alma al yo superior. Y ya dejo aquí al compañero. Adelante, Candelario. Gracias, José Domingo. Adelante, por favor. Sí, es interesante lo que comenta hermano Vicente. Y justamente quería comentar también al respecto sobre la personalidad y el alma. Muy puntualmente para no desviarme del tema principal. En un sueño que tuve, andaba perdido, extraviado en un lugar, y luego asomó algo pesado en mi brazo, como unas cuerdas, unas sogas, unos cabos, y seguía caminando y seguía perdido, y luego ya no era uno, sino más peso. Y llegó un momento dado donde paré, tomé conciencia en el sueño como una claridad y dije, yo no puedo con este peso, no puedo más. Y
y dije, Dios mío, tú eres la única persona que me puede ayudar, porque mis fuerzas o sea, como que me rendí a una fuerza superior, a una necesidad de una fuerza superior. Entonces ahí en el sueño como que hubo una resonancia porque las lágrimas eran como un canto de los que salen en las meditaciones que ponen en el grupo de la obra. Y me conmovió mucho. Pero el hecho es que, de cierta manera, al menos yo comprendo de ese sueño, es que la personalidad por sí mismo no puede sola, tiene que buscar la fuerza interior, la fuerza interior. El problema está cuando creemos que solito podemos y vamos de tumbo en tumbo, de vida en vida, eh, con nuestras propias debilidades. Una parte de la obra que dice, dos corrientes contrarias avanzan a disputarse el dominio de las almas. La una es la espiritual y la otra es la material, ¿verdad? Entonces es como que de cierta manera esta Trinidad que en nosotros mismos a veces se sintoniza con lo material y se pierde, y a veces se sintoniza con lo espiritual, y ahí es cuando salen las alas, ¿no? Como dice la obra, somos encarnados con garras de bestias y alas de ángeles, y de acuerdo a la sintonía es que buscamos la fortaleza. También tiene que ver una cuestión profunda entre la soberbia y la humildad en ese aspecto, pero mucho más allá, como lo concebimos nomás como conceptos, sino tiene que ver mucho más profundo. Ajá. Como sabemos, todo lo bello y bueno viene de Dios, que es nuestro Padre Celestial, y todo lo malo viene a veces de nuestros propios errores, de nuestras propias transgresiones a la ley del amor. Eso nada más quería comentar. Gracias, Domingo. Sexta virtud, consagración a la ciencia de Dios que nos descubre las obras y leyes de Dios y nos hace útiles a la humanidad. Consagración a la ciencia que nos descubre las obras y leyes de Dios y nos hace útiles a la humanidad. Cuando me llegó la obra, pues me emocioné porque empecé a encontrar respuesta a muchas preguntas. Joaquín, adelante, Joaquín. Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, quería hablar de esas virtudes, quizá desde la perspectiva de lo que realmente hablaron en el monte Or, los maestros de divina sabiduría, que diríamos que hablaban de que habían unas primeras virtudes o una serie de principios que enumeraron al principio, que era como como una base donde se sustentaba lo que luego iban a tratar, que serían estas 7 virtudes de la vida perfecta, y que eran lo que las 6 virtudes básicas que exigía el Buda para los buscadores de perfección. No olvidemos esto. Lo digo porque al menos yo, además de la séptima, que es el desinterés, que es la que añadieron a través del conocimiento de Krishna, ¿no? Lo digo porque cuando yo me hago un autoexamen, digo, ojo, es que no cumplo ni una. Y entonces recuerdo, que es lo que me consuela un poco, ¿no? Que Yahshua decía, qué océano inmenso de amor debía, pues, ser el alma del hombre que quisiera llegar a esta altura. ¿Cierto, no? Qué océano de amor. Porque yo pensaba, es cierto que tengo el propósito, eso es cierto. Sin embargo, eso no es una virtud. Sencillamente es un propósito para llegar a. Lo digo porque si hay alguien que siente como yo un poco la desazón y a veces el descorazonarse, ¿no? Respecto a según que de algunas de estas virtudes principalmente, pues que pueda sentir como yo que eso es un camino y que ese camino
está plagado evidentemente de dificultades, como bien también decía Vicente, en cuanto a las personalidades humanas que vamos, diríamos, transitando a lo largo de vidas y vidas. Pero al final ese camino es un camino en donde esa perseverancia debe ser numantina prácticamente. Recuerdo que cuando el príncipe Melchor preguntaba, ¿no?, al Divino Maestro, ¿cuándo llegaremos a este radiante estado de conciencia? Lo preguntaba el príncipe Melchor, que no era cualquiera, ¿no? Era un maestro de divina sabiduría. Que nos mantenga perfectamente tranquilos ante la idea del éxito o del fracaso. Yo no he llegado a esto, sin ninguna duda. No he llegado al desinterés, ni tengo la paciencia suficiente, ni muchas veces el valor en la perseverancia, no tanto para seguir un camino que sin duda es el que siento profundamente, y eso sí que considero que es una virtud, sino para arrostrar según qué situaciones que a veces son difíciles y que a veces la perseverancia no es suficiente, ¿no? Y evidentemente mi pureza de vida en cuanto al pensamiento, a la palabra y la obra, no diré que son inexistentes, pero no creo que haya ninguna pureza. Y no lo digo como una culpa, sino sencillamente como una realidad de lo que soy, ¿no? Y entonces pienso de que en ese proceso en el que estamos, o al menos que estoy yo, siento que para mí todo esto, diríamos, es un enorme propósito, una cumbre gigantesca en la que estoy escalando lentamente y sobre todo es un camino interior, ¿no? Y no me lo tomo a la ligera y evidentemente cuando tratamos un tema tan fundamental en el ser humano como son las 7 virtudes de la vida perfecta y me pregunto dónde estoy, me siento lejos aún, pero sí en el camino. Y eso es lo que me llena de confianza, ¿no? En que el Cristo, como bien se decía en la lectura primera, el Maestro vela. Sin duda eso es absolutamente fundamental en mi vida para saber que algún día podré llegar a lo largo de mis personalidades a conseguir ese tremendo virtuosismo del que nos invita o nos exige el maestro Buda en sus 6 principios más el de Krishna. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Aristides, adelante, por favor. Gracias, Cande. En relación a lo que comentaba Domingo y Vicente, de la personalidad, el alma y el yo superior, uno de los propósitos del Hierofante de mostrarnos los 3 componentes del ser humano, personalidad con sus diferentes componentes, alma y yo superior o ego, y mostrarnos la relación que existe entre la personalidad que sigue los designios del yo superior a través del alma, que es el cuerpo mental quien comunica los designios del yo superior, me hace llegar a la convicción personal de que si no hay una unificación de estos 3 componentes, la personalidad se estrellará una y otra vez en sus intentos de trascender los planos físicos y llegar a la unión con la divinidad o con el maestro. Lo dice la obra cuando menciona de que solamente una vez que se ha descubierto el templo de alabastro, el Padre y yo haremos morada ahí, le dicen al maestro. Otra sugerencia en la obra, cuando el maestro Krishna nos habla de la no separatividad, lo hemos tomado, al menos yo, como no separatividad con mis hermanos, pero si hurgamos un poco más profundo, debo entender que no debo separar los componentes de los que estoy integrado. O sea, el ser humano tiene los 3 componentes, no solamente la personalidad. Y una vez integrado, la personalidad sí que engrandece al yo superior. La verdadera vida es la del espíritu, se nos ha dicho muchas veces.
Y en el mismo capítulo del Hierofante, cuando Antulio, el maestro, accede al cielo de los egos y se encuentra con su propio ego, le dice que lo puede ver y comprender de esa forma porque en los últimos 2 ciclos ha seguido los designios del yo superior. Es decir, hubo una integración. Si tomamos en cuenta que el maestro nos dice ahí un capítulo de Llave de Oro, que tenía una evolución de 2 millones de años, pero solamente 2 ciclos de seguir los designios, entonces eso me habla a mí de que debo de integrar mis 3 componentes, y eso es a través de la meditación. Difícilmente se puede hacer de otra manera, o al menos esa es mi visión. Entonces, la personalidad por sí misma no lo puede lograr la comunión. Decía ahorita Domingo, no puede llegar a Dios la personalidad. Pero el camino para llegar es solamente a través de la chispa divina que está inmersa en cada ser humano, que es el yo superior. Una vez que yo he logrado integrarme a ese componente esencial de mi existencia, podré ahora sí hacer comunión con el Maestro y con el Padre. Esa es mi percepción que quería compartir y que he estado siguiendo en los últimos meses y años. Gracias. Gracias, Aris. Pilar Guirado, adelante. Buenas tardes, hermanos. Buenos días. Hola. Encantada de escucharos a todos y muy interesantes los temas de la personalidad y de la unificación. Bueno, es lo que siempre decimos en las reuniones, esa entrega que yo hace un tiempo, pues desde que me operaron a mi hijo, aún más esa entrega a la voluntad divina, esa entrega en la meditación, en las oraciones, cuando hablo con mi hijo, esa entrega siempre a la divinidad. Ayer fuimos a hacer una ruta hasta el pico de una montaña y había un salto de agua precioso de 14 metros y me emocioné porque mi hijo se estuvo allí haciendo una meditación y una oración, siempre con esa entrega a la divinidad y bueno, emocionada porque veo que esa voluntad que hay en mi hijo también la sigue por mi actitud y por el ejemplo que puedo dar. Es un logro para mí muy grande. Para mí es una satisfacción que mi pequeña familia pues siga el ejemplo y empiece a entender un poquito los consejos, las lecturas de la obra, todo lo que hablo a veces, ¿no?, con ellos. Y me gustaría mucho pues estar integrada, ser digna de esas palabras que dice el maestro. Estáis ensayando el amor fraterno en su más pura y elevada manifestación. Fue por él mis promesas eternas que llegados a este momento crucial de vuestra vida interna, el Padre y yo haríamos nuestra morada en vuestro corazón, lo cual asegura la posesión de los poderes divinos para las realizaciones que surgirán de vuestros esfuerzos y abnegación en esta hora final de vuestra jornada terrestre. Siempre esa entrega, esa abnegación nos la repite en muchas lecturas. Esa entrega, esa meditación, esa voluntad puesta en manos de la divinidad, porque es sin la voluntad que ponemos en nuestro amado Cristo y en el Padre, aunque no lo conozcamos del todo, sabemos que no podemos hacer nada sin Él, no somos nada. Así que muchas gracias a todos y lo intento cada día y lo repito cada día, todo mi esfuerzo, no sé si lo lograré algún día, pero se trata de eso, ¿no? Como decía nuestro hermano Rafael la otra vez, me gustaría amar más, y eso es lo que me gustaría a mí también, amar más y ser más útil a la humanidad. Gracias a todos. Gracias, Cande. Gracias, Pilar. Katy de Chile. Adelante, Katy. Sí, gracias. Bueno, saludarlos a todos primeramente, esperando que estén siempre bien, con la bendición del Divino Maestro y todos nuestros guías espirituales.
Comentarios muy sencillos porque yo busco principalmente en mi proceso hacer carne las solicitudes de nuestros maestros, ¿no? Dentro de estos dos capítulos encontré una guía práctica muy clara, muy precisa de cuál es mi conducta en este plano humano en donde me encuentro, en este planeta Tierra donde vivo, donde desarrollo mi evolución. Y con respecto al capítulo de qué tentación debemos preservarnos, me queda, pienso que la claridad de que la primera tentación es no sentirme superhéroe, como muchas veces lo he hecho, porque realmente superpoderes no tengo, soy solamente un ser humano que el maestro divino rescató de algún planeta donde algún error cometí, porque si soy bien consciente y bien clara de en qué planeta estoy encarnada, pagando karma, ¿verdad? Y recibiendo algún dharma también, que para mí es este conocimiento, la obra completa, la verdad, aceptarla también, creer en ella, tener esa fe en mi sentir, como dice la instrucción del maestro, que tengo que sentir a Dios en realidad, porque este planeta, como llaman ellos, los maestros, tan inferior, con estos cerebros tan menores todavía, y con esta evolución en la que nos encontramos humanamente hablando, no vamos a lograr comprenderle. Por lo tanto, lo mejor, lo más recomendado por ello es sentirle. Entonces, en ese sentir me estoy quedando en este momento para trabajar un poco más profundamente con mi sentir. Como les he comentado, las emociones son mi gran traba, digámoslo, por así decir, de alguna manera, en donde he puesto mi objetivo, mi práctica, mi conducta, porque vivo rodeada de seres humanos que no tienen el más mínimo interés, como dicen muy claramente el capítulo que nos tocó analizar. Y justamente uno al amar esta obra, al conocer al Cristo de nuestros sueños, al conocer las leyes que nosotros anhelábamos conocer después de la búsqueda tan grande a través de las religiones, ¿verdad? Tal vez a través de algunas otras doctrinas espiritualistas. Hablo por mí, ¿verdad? Que pasé por cosas, por búsqueda antes de toparme con la obra, que ahora es mi norte, mi guía, mi luz, la verdad que abro los libros y consigo las respuestas, los abro al azar en las vicisitudes de la vida que estamos pasando, ¿verdad? En todo el planeta, completamente convulsionado, como conversábamos sobre toda la obra del maestro Juan en la reunión anterior también. Estamos en un proceso evolutivo muy potente. Por lo tanto, entendí que por eso me he quedado en esta escuela del conocimiento de mí misma, sin salir a predicar, como dice ahí, sin tratar de salvar a otros que no tienen el más mínimo interés, tal vez, ni siquiera de resolver sus propios problemas, digamos. Y a veces
Cuando regamos de más las plantas, le ponemos mucha agua, la planta simplemente se pudre. Entonces, hay un momento para cada ser, para cada espíritu, y nosotros tal vez acompañando con nuestro ejemplo, con nuestra conducta, que ese es el punto donde yo me estoy centrando, porque las emociones, el sentir, por ejemplo, esto de los incendios, deben haber escuchado ustedes, acá en Chile estamos con una situación muy compleja, no deja de impactar el sentir. Cada quien aporta y ayuda como se puede, ¿verdad? Como el maestro nos permite. Lo que le pasó a nuestros hermanos en Turquía. Entonces, también nos dan la directriz de que el poder del pensamiento y la oración es una situación un poder muy importante, porque no solo la parte material, aunque es muy importante porque estamos en la materia, ¿verdad? Estamos dentro de este cuerpo de carne que tiene necesidades, se necesita, pero no puede faltar para nosotros la oración y la meditación. Y lo muy importante para mí, trabajo personal, es ese llegar al lago sereno que nos piden o que nos enseñan los maestros Kodas de nuestras emociones. Porque si ocurre una injusticia, que las vemos todos los días, dentro de la ley de este planeta evolutivo donde estamos, se producen sentimientos de angustia, emociones, por ejemplo, a lo mejor de rabia, ¿verdad? De intolerancia, hay cosas que no comprendemos realmente y no las vamos a poder comprender desde el intelecto, desde el cerebro, desde la mente. Por lo tanto, lograr sentir paz, porque comprendemos que hay una ley divina que está dirigiendo todo, para mí se ha tornado lo más complejo, lo más difícil de lograr en este momento del evolutivo que estamos viviendo como planetas, como hermanos, con todos los seres de todas las galaxias, de todos los planetas que podamos estar acá encarnados. En este momento en eso estoy, la oración, la invocación y el conocerme a mí misma. ¿Hasta dónde he llegado? Me lo pregunto todos los días, examino todos los días después en la noche qué ha pasado con mis emociones, qué sentí con cual o cual persona, con tal o cual situación, y si he logrado estar a la altura del primer mandamiento, amar al prójimo como a mí mismo, y obviamente amándome yo primero, respetándome, cuidando las tentaciones de lo que nos hablan los maestros, y confiando plenamente en que el maestro vela, confiando en la ley divina, intentando calmar el temor, ¿verdad? Porque ante las situaciones naturales que estamos viviendo se torna muy complejo todo, para todos nosotros, para todos nuestros hermanos, para todo ser viviente, para este hermoso planeta en general. Y con respecto a las 7 virtudes de la vida perfecta, yo creo que para mí por lo menos es la guía a seguir, a intentar cumplir la universidad, el doctorado, cuando lo logre tal vez graduarme, porque es tremendo. Para mí yo creo que el Mesías, nuestro Mesías, el Cristo, ha hecho carne cada uno de esos preceptos. Incluso los discípulos, lo vemos en sus discípulos directos, son seres superiores. Es sumamente fuerte el poder lograr con esa disciplina, lograr mostrar, demostrar, hacer carne con nuestra conducta
con nuestro sentir, pensar y obrar, las 7 virtudes. Tal vez para otras vidas, doy gracias a la divinidad por conocerlas, porque es lo que quiero hacer. Eso sí lo tengo claro. El lograrlo, bueno, ya lo veremos. Un abrazo muy grande a todos, hermanos. En oración siempre por todos, que estén bien, sus familias, ustedes. Y bueno, si podemos seguir comunicándonos, acá estaremos presentes, y si no, el celular del pensamiento y el corazón siempre estaremos unidos. Un abrazo fraterno muy grande. Gracias, Katy. Sonia Durán. Adelante, Sonia. Hola, muy buenos días, amigos. Estoy en México y con respecto a la reflexión, pues creo que en mi proceso la pureza fue lo que más me costó trabajo, porque a mi parte humana pues no le gustó purificar todos esos pensamientos, todas esas conductas, todas esas acciones, y creo que todas las demás son un regalo para mi persona, para mi ser, porque me ayudan a continuar con el objetivo. Creo que lo más difícil también para mí fue tener un objetivo. ¿Qué es lo que quería realmente hacer? Cuando no lo tenía y solamente quise una solución para toda esta realidad que me había construido, orientar y ser definida en mi objetivo de vivir ese amor fraterno, ya todo lo demás se alineó. Entonces, la paciencia me la regalo para seguir en este proceso, porque es un proceso. Me regalo la perseverancia, y ese entusiasmo, yo le llamaría entusiasmo por la ciencia, no tanto consagración, porque mi mente todavía no comprende todavía esa palabra, pero sí comprende entusiasmo, y eso me llena de una alegría por seguir en este camino. Entonces, simplemente disfruto el proceso, y para mí han sido regalos que he recibido hoy de conciencia para seguir en este proceso que me encanta, que es esta vida espiritual. Gracias, amigos. Les mando un fuerte abrazo y un beso. Gracias, Sonia. Comento, cuando empecé a leer la obra, pues obviamente me gustó inmensamente porque me iba despertando, iba dando respuestas a muchas preguntas, a muchas inquietudes, y que la recibía con una claridad tremenda. No había ahí ya dudas, ya no había que hacer la pregunta, otra pregunta sobre la respuesta. Entonces, pues terminé de leer toda la obra, volví a leerla varias veces. Cuando cuando releía los capítulos del Huerto Cerrado, pensaba que estaba dentro porque había leído la obra. Ahora sé que no es así. Es otro concepto, el de la llave de oro. Pero esta virtud, la consagración a la ciencia de Dios y de las almas. La obra, para mí la conceptúo como una parte de esa ciencia de Dios, como una apertura, como cuando está uno en primaria, en los primeros años que le dan a uno los conocimientos para prepararlo para los siguientes años, porque habla de las obras y leyes de Dios. Y obviamente me hago la pregunta a mí mismo, ¿he estudiado esas leyes? ¿He conceptuado las obras del Dios? Obviamente que no. Entonces, me falta mucho para estar cerca de esas virtudes. Ana Luisa, adelante, por favor. Hola, hermanos, buenos días, buenas tardes, noches allá en España. Un abrazo para todos. Pues he estado muy conmovida con estas lecturas
y ahorita escuchándolos, creo que hay muchas cosas lo que me llega, ¿no? Estoy de acuerdo con Sonia que dice que es un proceso, de acuerdo, yo así me siento, estoy en un proceso de aprendizaje, proceso de cambio, proceso de seguir el camino, de buscar el camino, ¿no? De conectarme con la divinidad. Entonces estoy muy de acuerdo con Vicente cuando habla de la personalidad. Creo que sí, una cosa es la personalidad y otra cosa es el alma, ¿no? Estamos viviendo aquí y al menos yo como me he visto, me he encontrado en mis introspecciones, el ego inferior, ¿no? Esta personalidad que cree que es todo. Entonces me ha mostrado que no soy más que un holograma de lo que es el yo superior, que esta personalidad es una parte, pero que estoy haciendo un trabajo aquí, estoy aprendiendo, pero no soy yo, es a través mía de mi alma conectada con mi yo superior, pero me sirve esta materia para poder tener esas experiencias como alma, ¿no? Entonces, para mí es algo muy complejo, no sé si me puede explicar, pero bueno, es como yo lo he estado sintiendo, lo he estado percibiendo. También he encontrado en mí el amor propio, que bájale al amor propio, ¿no? Porque el amor propio he sentido que es de esta personalidad y es lo que me ha limitado a conectarme con mi yo superior. Entonces también es otra cosa que he estado trabajando. Entonces por eso estoy de acuerdo con Vicente en cuanto a la personalidad. Yo pienso que para llegar a esas virtudes, primero tengo que trabajar con mi personalidad, con ese yo inferior, con todos esos vicios que traemos a lo mejor de vidas a vidas o de esta misma vida, ¿no? Entonces yo como lo he estado, bueno, parte de terapia, sí, con la introspección, pidiendo que se me de esa luz para saber qué es lo que tengo que trabajar en ese huerto interior, qué es lo que tengo que ir sacando para que quede limpio y entonces poder trabajar, poder sembrar esas virtudes en mi personalidad, trabajar con esas virtudes, pero primero tengo que irme limpiando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ir quitando esos vicios que he traído pues yo creo que durante tiempo, ¿no? Y que es parte del vivir en este mundo, como humanidad, ¿no? También creo que el estar en contacto con los demás, como nos dice también la obra, no se trata de que estemos allá aislados y que no tengamos contacto con el mundo, no, yo pienso que al revés, que el estar en contacto con el mundo es como nos vamos conociendo, como decía Juani, vamos viendo nuestras emociones, qué nos hace tal conducta de tal persona, cómo me hizo reaccionar, qué emoción, qué respuesta di. Y entonces ahí me voy conociendo y ahí voy limpiando mi huerto, ¿no? Entonces ahí me quedó claro que tengo que trabajar primero en mi huerto si quiero llegar a tener desarrollar esas virtudes. Porque al igual que muchos he escuchado, pues digo, no, pues yo no le llevo esas virtudes, ¿no? ¿Para cuándo? Pues a lo mejor las voy a lograr, a lo mejor no en esta vida, no sé, pero empiezo, ¿no? Estoy en ese proceso, me siento que estoy en ese proceso de cambio, de estar trabajando en mí, de conocerme a mí misma. Y claro, igual que ustedes, digo, no soy yo la que estoy haciendo esto, yo sola no podría. Por eso siempre le pido al maestro su ayuda, ¿no? A los maestros, a mis guías espirituales que me ayuden, a mi yo superior, para que pueda seguir en este proceso, seguir trabajando y pues estar cada vez más cerca del maestro, seguir el camino como él nos enseñó. Y creo que estas 7 virtudes de Juan, el evangelista, me encanta, siempre me ha llamado mucho la atención y siempre he querido seguir trabajando, seguir ese camino, ¿no? Igual que las leyes, y bueno, sabemos que toda la obra es un amor, no es puro amor. Bueno, pues eso es mi comentario. Muchísimas gracias. Un beso, un abrazo para todos. Bendiciones. Gracias, Ana Luisa. Conchita. Muy buenas. Un saludito, un amor y un beso.
y siempre trabajando, siempre trabajando. Vicente, me ha encantado. De todo saco un granito de arena, pero tú parece que le echas a uno un cubo encima. ¡Pum! Toma, más tierra para que sigáis, para que sigáis. Bueno, lo mismo que los 10 mandamientos siempre me han encantado porque es un código que le dieron al maestro, la personalidad de Moisés, y que además se lo dieron a muchos planetas en ese momento. Pues esto de las 7 virtudes lo he leído muchas veces, lo veo muy difícil, pero lo mismo que lo veo muy difícil, lo veo como un compromiso muy grande. Es un código de amor grandísimo. Entonces lo veo que es un código de compromiso, de amor, primero para nosotros mismos, que ahora voy comprendiendo mucho, mucho lo que es la introspección, porque aunque se lleve mucho tiempo leyendo, no se comprende siempre las cosas iguales. Entonces yo veo que es un código importantísimo para trabajarse uno mismo. Y una vez que vas sacando de ahí todas tus imperfecciones, todas tus cosas que quieres mejorar, por lo menos las quieres mejorar, a lo mejor no consigues sacarlas, bueno, las quiere uno mejorar, pues ahí vamos, pues irlas aplicando al día a día y con amor hacérselo ver a los demás, porque eso también es un código de honor y de amor, ya que nos han dado esta obra tan maravillosa, pues el que caiga a nuestro alrededor y sea un poquito cotillito, vamos a decirlo así, pues irle dando, irle dando, irle dando. ¿Y qué más os voy a decir? El maestro Vela. Bueno, sí, voy a leer una cosita que me ha gustado mucho de la llave de oro. ¿De qué tentación debemos preservarnos? Pero aquí estáis ensayando el amor fraterno en su más pura y elevada manifestación. Fue por él mi promesa eterna, de que llegado a este punto crucial de vuestra vida interna, el Padre y yo haríamos nuestra morada en vuestros corazones, lo cual asegura la posesión de los poderes divinos para las realizaciones que surgirán de vuestros esfuerzos y abnegaciones en esta hora final de vuestra jornada terrestre. Esto lo sabemos todos. Toda obra de Dios comienza de la más ínfima pequeñez humana, cual si la soberana majestad del Poder Supremo quisiera hacer comprender a sus criaturas que Él lo es todo y solo pide de ellas la entrega absoluta y perfecta de su voluntad y de su amor. Y luego la comprensión que todos sabemos de que el maestro vela y que está ahí empujándonos, ayudándonos y que no nos sintamos pequeñitos porque nos han dado, si esta vez lo haces mal, yo estoy ahí, que la próxima lo vais a sacar mejor y tener esa convicción. El maestro vela. Bueno, un abrazo para todos, que me ha encantado todo lo que habéis expuesto. Hasta otro día. Gracias, Conchita. José Domingo, adelante, por favor. Sí, una vez alguien me dio un mensaje, me dijo, eres una luz para este mundo. Y tengo que reconocer que primero me impactó, luego no me lo creí. Y es porque creo que, digo, bueno, de cierta manera todos somos una luz, en nuestra esencia somos una chispa. Creo que no lo entendía durante mucho tiempo porque lo veía a través de los ojos del yo inferior. Y la vida me ha enseñado a reconocer mi debilidad, mi incapacidad por mí mismo y más bien buscar la fuerza, la fortaleza dentro de nosotros. Por eso suelo repetir siempre, todo lo bello y bueno viene de Dios, todas las virtudes vienen de Él, a través del alma, que es una chispa de Él. Entonces luego me puedo confundir yo al creer que es la personalidad, porque estamos como una trinidad mismo. Pero bueno, no tenemos la obra que nos enseña y nos hace discernir y nos da claridad, porque la hemos pedido, por tantas cosas. Entonces sí, siempre trato de analizar esto de la luz en nosotros mismos y también las partes de la obra donde dice el maestro, en Para ti, en la parte de los poemas, dice que somos siempre
sentirnos siempre dignos del último lugar. Dignos del último lugar. Nuestra insignificancia. No somos nada y podemos serlo, ¿verdad? Podemos ser todo, pero es a través de nuestra esencia. De ahí viene la fortaleza. Pues en la carne somos débiles. Somos víctimas de nosotros mismos. Por eso que Mamina dice, sálvame de mí mismo, dice en un poema, ¿verdad? La obra para mí es un pan divino. Pero como dijo un sabio, saber no es suficiente. Y por el contrario, me hace más responsable. Tengo que comer ese pan y beber ese vino de su palabra y su enseñanza. Y hacerlo, reflejar acción, amor en la acción, en el día a día. Eso quería decir. Gracias. Gracias a ti. Ronnie, adelante, por favor. Sí, hola a todos, ¿cómo están? Yo solo quería tocar ese punto que tocó Joaquín, del capítulo en el Monte Or del libro Arpas Eternas, donde a raíz de que las 7 virtudes de la vida perfecta, Juan el Amado las desarrolla, ¿no? Las desarrolla cada una, pero antes de ello, la desarrolla en virtud de esta reunión que hubo previa, ¿no? Cuando el Divino Maestro estaba en carne física. Entonces, en esta reunión se estudiaron primero los 7 principios básicos que toda, como dicen ellos allí, que toda mentalidad, adaptadas a todas las mentalidades, ¿no? Dicen ellos. Entonces, luego de esos 7 principios básicos adaptados a todas las mentalidades de toda población que quisiera, como dicen aquí, quisieran conocer, ¿no? O sea, son extractos de lo que podrían adaptarse a las masas populares, ¿no? Entonces, todo que si la inmortalidad del alma, luego de comprender lo que es la inmortalidad del alma, todo lo que es que la muerte solamente destruye el cuerpo y no el espíritu, y todos esos principios, luego del desarrollo de todos esos principios, el que quisiera escalar a un conocimiento superior tendría que luego desarrollar estas virtudes, ¿no? Estas virtudes. Entonces, eso me da a entender a mí que si yo quiero lograr la caridad con el prójimo, entender lo que es la caridad con el prójimo, tengo que ya tener claro los 7 principios básicos anteriores. Porque para escalar un conocimiento superior, una comprensión superior de estas virtudes, tengo que tener claro los otros 7 principios, ¿no? Que me faculten a mí a comprender mayormente estas virtudes. Entonces, por eso es que es importante leerse esos 7 principios básicos que ellos en esa reunión plantearon, para tenerlo bien claro, para luego desarrollar estas virtudes, ¿no? Y también, mucho más allá después de todo esto, no hay que olvidar también para mí, ¿no? Los 7 portales de llave de oro. Creo que también es ya como, luego de todo esto vienen esos 7 portales o 7 principios que también hay que comprenderlo y escalarlo. Bueno, eso era todo. Gracias. Gracias, Ronnie. Pues nos falta el comentario de Hugo para que nos cierre esta hermosa reunión. Queridos hermanos y amigos y compañeros, pero cuando uno llega a una determinada edad, hay ya muchos complejos que han desaparecido, o sea que los aceptamos como propios, que ya no vemos más la debilidad de nuestros hermanos. No vemos más. ¿Por qué? Porque cuando vemos una debilidad en nuestros hermanos,
es porque hay una debilidad igual en nosotros mismos. Si no, no seríamos capaces. Porque no podemos reconocer lo que no sabemos, sino aquello que está en uno mismo. Entonces es cuando llegas al punto, por lo menos os habla como vuestro anciano, anciano, no sé si con mayúscula o con minúscula, en que ya no juzgamos más. Creedme, no juzgamos más. Y cada uno, en nosotros mismos, vamos viendo aquello que nos resulta una carga muy pesada que venimos arrastrando en nuestra psiquis humana, muy pesada, ya sea por herencia biológica, ya sea porque venimos arrastrando nuestra alma desde hace mucho tiempo. Y como hemos llegado al tiempo en el cual nos dices, hasta aquí habéis llegado, analizaos uno mismo, no juzguéis a vuestro semejante, sino sed generoso con vosotros mismos. ¿Por qué? Porque aceptamos nuestras propias debilidades. Uno, por lo menos, hablo un poco de mi experiencia. Hablo mi propia experiencia. Y sé lo que soy. Soy lo que soy. Un ser humano que necesita de la materia para poder reconocerse a sí mismo. Y no sé si a vosotros os habrá ocurrido lo mismo, pero cuando a mí me llegó la obra de Mamina, y digo de Mamina, ¿no es cierto?, de nuestra querida, podemos decir, maestra espiritual, que lo demostró a través de su propia vida, noté en uno mismo, y creo que en todos os habrá pasado igual, que en la lectura que vamos haciendo, lloramos. Yo por lo menos me pasa todavía, a pesar de haber pasado 60 años. ¿Por qué es así? Porque vemos que en las palabras que vamos leyendo, no con la mente, sino con el corazón, nos vemos a nosotros mismos. Se ve uno a sí mismo. Y el esfuerzo que veis también en la lectura con los personajes que va relatando la autora, nos vemos reflejados en ellos, por lo menos es a mí. Y eso mismo me hace comprender y entender cuánto tenemos todavía, por lo menos cuánto tengo todavía que caminar. ¿Cuánto? Y más cuando me entero de que la vida es eterna. La vida es eterna. No existe la muerte. Cada personalidad que vamos teniendo es una experiencia viva que se va sumando desde cuándo, desde qué época, desde qué tiempo. Por ello, creo que lo primero que tenemos que hacer, a mi entender, por lo menos que lo que practico, no juzgo más. No juzgo más a mi semejante. Al contrario, ahí cuando creo que lentamente vamos aprendiendo a lo que es amar. Si no, no lo vamos a entender nunca. Jamás. Es lo que interpreto en esta edad, en la cual ya vas viendo que vas debilitándote un poco físicamente,
y tratando en lo posible de fortalecer la moral, de fortalecer lo que debe. Mira, la mente es un receptor, percibe todo, absolutamente todo lo que está alrededor nuestro, en torno nuestro, y a través de los ojos también generan imágenes que a veces no las podemos quitar en nosotros mismos, que no nos conducen precisamente a, digamos así, a apreciar el valor de una estrella, de una rosa, de su perfume, ¿no? ¿Por qué? Porque son imágenes que se centran en nuestro óvulo central, el cerebro, y quedan clavadas ahí. Debemos entender y comprender, queridos amigos, por lo menos en mi experiencia, que en mi vida no estoy solo. Estoy rodeado de amigos y de enemigos. Me diréis, ¿cómo enemigos? Sí, enemigos. Pero no de nosotros, sino de aquellos que nos quieren controlar, dominar, que no avancemos un pelín más en el razonamiento lógico que debe tener toda alma que quiere seguir el sendero que nos enseñó nuestro divino maestro. Para mí es así. Y a veces esos pensamientos se clavan en la mente y nos cuesta desprendernos de ellos. Tenemos malos sueños, tenemos disgustos en la vida misma. ¿Por qué? Porque damos comida, ¿cómo te puedo decir? Hemos permitido que se clave, y digo la palabra clave, en nuestra mente digamos así, un pensamiento de otras entidades que justamente quieren mantenernos en la ignorancia, ser esclavos de ellos, no dar un pasito más hacia adelante. Y ese justamente es el esfuerzo que tiene la obra. Mirad, la obra que hemos leído todos fue plasmada antes, porque realmente estaba designada para la nueva era. ¿Pero por qué antes? Porque nosotros necesitamos, por lo menos lo digo por mí mismo, necesité de la obra para apartarme de la ciénaga en la cual estaba sumergido inconscientemente, por falta de conocimiento, por falta de saber realmente quién soy, qué soy en la eternidad de Dios. Y ahí viene justamente el hecho de ir limpiándonos, saliendo de ese fango para ser personas honorables, para aprender a amar, aprender a querer también, porque el querer está dentro de la naturaleza humana, pero aprender a saber querer, cómo querer y cómo amar. Amar es el pasito más elevado que podemos alcanzar. Y siempre me remito a lo que digo siempre. Amar por amar es agua que no conocen los hombres. Amar por amar es agua que solo beben los dioses. Gracias por escucharme. Gracias, Candelario, por permitirme
desahogarme un poquito. Hasta luego. Gracias a ti, Hugo. Gracias a todos por vuestras participaciones, vuestras presencias.